Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Qué bueno estar contigo al inicio de esta semana, traer buenas noticias, pero también hacer como un resumen de lo bueno de la semana pasada, que hay información sobre tecnología, sobre ciencia, transformación y modernización. Tenemos que hablar de las boyas. Estas ya fueron probadas, instaladas, están operando y trabajando. Vimos al embajador de los Estados Unidos acompañándolo. Correcto. Bueno, la semana pasada ANDA dio un paso hacia esa modernización y, ¿por qué no decirlo?, a la ciencia pura. Y yo creo, Moisés, que la información, la ciencia, cuando tú la creas, es importante para tomar decisiones. Y no hablemos si tú creas ciencia basada en datos en tiempos reales, imagínate, o sea, es algo, creo, innovador, tecnología, desarrollo. Y la semana pasada, gracias al pueblo y gobierno de los Estados Unidos, presentamos una plataforma flotante, y estamos hablando de 3 boyas ultrasónicas. Y quizás para que lo entienda el pueblo salvadoreño, ¿cómo va a beneficiar estas boyas al quehacer institucional, a que yo pueda tener agua? ¿Cuál es el beneficio directo? Bueno, un eje transversal en este gobierno y un eje transversal para ANDA es el aseguramiento y control de calidad del agua. Y las boyas son, bueno, una plataforma flotante, y para que tú me entiendas, estamos hablando de 3 boyas, es una boya mamá, por decirlo así, y 2 boyas hijas, y las boyas con luz solar ultravioleta activan una onda, y esa onda esparce un ultrasonido y alrededor de 500 metros te inhiben la reproducción de algas, en otras palabras, te las matan. Pero además de esos sensores, de esos paneles que tienen alrededor, las otras 2 boyas lo que hacen es te capturan en tiempo real parámetros que te sirven a ti para tomar decisiones en cuanto al control, asegurar que esa calidad de agua llegue bien a todos los hogares salvadoreños. Estas son las boyas. Esas son las boyas. En pantalla. No son nada pequeñas. Son, bueno, y además de eso, el costo, estamos hablando de una inversión de $245,000, Moisés. Y lo fascinante de esta tecnología es que tú tienes estos parámetros en tiempo real. Y estamos hablando de parámetros básicos como temperatura, pH, clorofila, que ese es el parámetro clave, además de oxígeno disuelto. Y todos esos datos los capturamos en nuestro centro de control automatizado en tiempo real. Claro, alguien me preguntaba, bueno, ¿qué pasa si tú tienes un evento climático extremo? Por eso mi pregunta al principio de la entrevista. Creo que la coordinación y la articulación es clave, y aquí es donde nosotros estamos trabajando directamente con el Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, porque estas boyas son las primeras que tenemos en un río que se capta agua para potabilización, único en la región, Moisés. Entonces tú sabes, y lo hemos hablado, creo que en el siguiente segmento vamos a hablar de esa transición invierno-verano. En este invierno ha sido un tanto atípico y hemos tenido esas repuntas que el río viene con todo, por decirlo así, no solo sólidos, sino que lodos y unas turbideces que nunca habíamos tenido. Eso, por supuesto, puede dañar la infraestructura de esas boyas. Entonces, en ocasiones han tenido que parar la operación de la planta. Exacto, y entonces imagínate, con las boyas se las va a llevar. Entonces lo que estamos ahorita, las probamos, las instalamos. La semana pasada teníamos ciertas amenazas de lluvia. Ahorita estamos tratando de alinear, calibrar todo para dejar las boyas permanentemente una vez tengamos la época seca, per se, fluida. Ahora, lo que sucede también es que, bueno, es el EMPA, ¿verdad? Sí, es el EMPA, correcto. El EMPA incluso tiene afluentes de Honduras. Puede ser que aquí no llueva, pero allá correcto. Sí. Y en algún momento el agua va a terminar llegando. Correcto, por eso es importante esa coordinación, pero también las pruebas que hicimos durante varias semanas, y la semana anterior donde presentamos junto con el embajador William Duncan y el director de USAID, nos indicaron a través de 2 parámetros, clorofila y ficocianina, que los niveles de algas están muy, muy bajos. Y alguien me preguntaba, ¿y por qué es importante las algas? Bueno, uno, aseguras el control de la calidad. ¿Por qué? Porque las algas, cuando tú tienes esa concentración de nutrientes, nitrógeno, fósforo, demasiada temperatura, demasiado sol,
son los ingredientes perfectos para que las algas proliferen y tú tienes esa emisión de toxinas que algunas veces presentan, ¿cómo se presentan? Mal olor, ese olor como a gamesán, ese olor como a pescado muerto. Entonces, en Torgós contamos con protocolos estrictos y medidas de contingencia en 3 niveles. Un nivel de vigilancia, un nivel 1, ya alerta 1, y un nivel de alerta 2 que la planta tendría que pararse. Además, tenemos un laboratorio de alerta temprana e investigación limnológica con microbiólogos, y lo que las boyas vienen a hacer es a cerrar ese círculo en materia integral. O sea, que no estamos dejando ningún espacio abierto para no tener ese control de calidad absolutamente con todo. Es como un checklist con todos los parámetros investigados y evaluados, Moisés. Entonces, yo lo que te iba a decir es súper importante. Si bien vamos a establecer esa línea base, la línea base nos va a permitir internamente tener 2 beneficios claves, y eso es súper importante. 1, vamos a usar menos químicos. Y 2, la cantidad de retrolavados que vamos a hacer en los filtros van a ser menos. Porque acuérdate que es una planta potabilizadora convencional, y al no usar químicos y al tener esa vigilancia, esas alertas que nos van a dar, nosotros ya podemos hacer operaciones internas que nos va a ayudar a ahorrar lo que te estoy mencionando. Ahora, las boyas están ancladas, ¿verdad? Me imagino. Sí, es anclada. sí, anclaje. Por más anclaje que se tenga, tampoco se puede evitar una repunta que venga. Exacto. Y por eso es que hay que ser muy cuidadoso, y aquí también quiero agradecer a todo el equipo de Torogós, a la Fuerza Naval, que nos ayudó en el anclaje, porque si tú viste en las primeras tomas, es una operación compleja, y no solo es con una lanchita ir a poner la boya y hasta ahí nomás, no, requiere un procedimiento, un anclaje, y también las boyas tienen que estar a cierta distancia en el lugar donde captamos el agua. Acordémonos de aquí, yo creo que vale la pena hacer como un resumen breve. Torogós, nuestra principal fuente de abastecimiento, 1.5 millones de salvadoreños. Estamos hablando de 11 municipios, estamos hablando, Moisés, que el agua que captamos en la boca toma viaja 1 kilómetro a empezar toda esa transformación y toda esa magia, convertir de agua cruda a agua potable a través de un proceso de potabilización convencional. Después esa agua viaja a través de estación de bombeo 1, estación de bombeo 2, estación de bombeo 3, tanques terminales, 45 kilómetros más o menos. Pero la génesis de toda mi producción es el río Lempa. Entonces, además de que ahora tenemos con esta nueva tecnología, contamos con un laboratorio in situ en Torogós, donde tenemos 3 tipos de análisis: microbiológicos, físico-químicos, aguas residuales y metales y plaguicidas. Como te decía al principio, estamos cerrando el círculo en materia de aseguramiento y control de calidad. Todo esto está certificado con una ISO 17025, en la cual tenemos un sistema de gestión de calidad bien montado. Todos esos datos se reciben de manera real, y creo que esa elaboración de esa línea base nos va a permitir tomar mejores decisiones. Y estamos creando ciencia. Yo creo que es un hito histórico el cual ANDA ha dado ese paso, y de verdad que las personas me preguntaban: ultrasónicas, ¿cómo se comen eso y de qué funciona? Pero tú ya viste las imágenes, y de verdad es un paso gigante hacia esa creación de ciencia, Moisés. Ok, y las paredes, me di cuenta que son inclinadas, son paneles. Son paneles solares, porque todo funciona. Ese es otro punto importante. Cuando la boya emite esa onda ultrasónica, científicamente, y hay una variación, no afecta el ecosistema, los peces, los insectos, no los afecta. Entonces, los pececitos pueden estar ahí, pueden seguir, porque algunas personas, va a matar todo. Exacto, pero no. Entonces, también pensamos en eso. Es tecnología holandesa, y creo que estamos de verdad muy, muy contentos, porque seguimos avanzando en un tema clave para todos nosotros, como es el asegurar y el controlar la calidad del agua que bebemos. ¿A plena operación cuándo estarán?
Bueno, esperemos que estén a plena operación mitad de diciembre, principios de enero. Hablábamos contigo en diversas entrevistas anteriores, nos enfrentamos a una amenaza, el niño. ¿Qué vamos a tener en el 2024? Tendremos una sequía mucho más marcada, tendremos un caudal reducido. Eso indica que va a haber mucha más saturación de materia orgánica, nitrógeno, fósforo, con luz solar a pleno. Eso te va a proliferar algas. Así es. Entonces, y aquí adelantándonos, ahora tenemos en ANDA, como principal operador de agua potable, esta tecnología que nos va a permitir dar esos niveles, no solo de vigilancia, sino que de alerta 1, alerta 2, y todo el equipo de la planta está entrenado para seguir esos protocolos y esas medidas de contingencia. Muy bien, es el único punto donde se necesitan boyas como esta, ¿verdad? Correcto, porque... Por la bocatoma. Exacto, y de las 5 plantas superficiales de ríos que tenemos, esta es la principal, Moisés. Ok, bien, antes de pasar a otros temas, tenemos que hablar también de la transición invierno-verano y tiene que ver naturalmente con todo ello. Los niveles del agua subterránea, los pozos, hoy que estamos terminando el invierno, ¿qué le dicen los pozos? ¿Qué son? Pozos testigos. Pozos testigos, ajá. Bueno, tenemos esta transición invierno-verano. Espero que no nos des alguna noticia, Moisés, o nuestro observatorio, que viene algún evento climático extremo. Primero, Dios, no sea así. Pero ha sido un invierno de verdad muy atípico. Solo en Torogós, y volviendo al tema de Torogós, para que tengas una idea, con datos actualizados, de enero a lo que va de noviembre, hemos parado 130 veces. ¿Por qué? Bueno, las principales han sido por prevención cuando tienes esas tormentas eléctricas, tienes esas variaciones de voltaje. Acuérdate que todo eso funciona con energía, pero también, y esas son las 100, y las 30 han sido por turbidez, y aquí voy al mismo tema. Este año hemos tenido niveles de turbidez que han alcanzado los 4.500 NTU. ¿Qué es la turbidez? Estamos hablando de esa cantidad de sólidos, pero es lodo, que viene con una gran cantidad de basura, plástico, Moisés. O sea, sí. Eso es increíble. Porque tengo que salvaguardar, tenemos que salvaguardar como Torogós la infraestructura, las bombas, los motores. Entonces, tenemos que hacer esos paros y hemos tenido un paro muy prolongado por casi 8 horas, donde la turbidez llegó arriba de 4.500. Y me preguntarán, ¿cuál es el nivel seguro? 1.500. ¿Por qué? Porque tú usas químicos y con los químicos puedes bajar la turbidez y puedes hacer esa transformación o seguir con normalidad ese proceso de potabilización. Pero cuando tú tienes niveles de turbidez de 4.500 es imposible. Y para que tengan una idea, todos los días recibimos un informe alrededor de las 5:30 de la mañana, y el nivel de turbidez hoy por hoy en Torogós es abajo de 20 NTU. Okay. Entonces tú ves de 20. Y la safe es, lo seguro es 1.500, exacto. Entonces el color, y de verdad que la matriz del río es una matriz completamente compleja, porque hace 3-4 semanas teníamos un color achocolatado. Y a medida que entra el verano, tú tienes ya ese color verde. Entonces no solo estamos midiendo la turbidez del agua cruda, pero también el color del agua cruda, el color y la turbidez del agua tratada, que son parámetros organolépticos: olor, color, sabor, temperatura, pH, y con más instrumentación como las boyas nos van a permitir cerrar de verdad ese círculo. Ok, ¿y los pozos testigos? Bueno, los pozos testigos. Tenemos varios pozos, los cuales tenemos esa medición junto con el Ministerio de Medio Ambiente, y algunos pozos nos han dado esa indicación de que depende de la época. En el invierno tú tienes, tienes más agua entrando al manto freático, y por lo tanto, Moisés, se da esa condición de alcanzar ese nivel normal. Pero en la época seca, sí tienes algunos pozos, y de verdad hemos hecho algunas inspecciones sanitarias, donde esos pozos han estado por más de 30 años y tus niveles freáticos han dado a la baja. ¿Y por qué? Porque tú tienes esos pozos localizados en áreas donde tienes un marcado estrés hídrico. Y aquí viene otro término muy importante. Cuando hablo de estrés hídrico,
hablo de mucho mayor demanda que oferta. Tú tienes, ¿y por qué se da eso? Tú tienes un crecimiento desacelerado, tienes urbanización que aquí por décadas ha sido acelerado y desordenado. Entonces ya el caudal, la producción no me alcanza. Y creo que en materia de pozos testigo, esa articulación y ese monitoreo constante que tenemos, no solo con el Ministerio de Medio Ambiente, sino que también tenemos con otras instituciones, nos sirven para tomar también esas mejores decisiones y esperamos en el 2024 ampliar ese espectro de pozos testigos para saber cómo se comporta mis niveles freáticos. No sé si, bueno, ustedes tienen que llevar naturalmente la medición, sobre todo en esto donde tienen lugares de infiltración y pozos. La cantidad de lluvia que se ha tenido en promedio ha sido básicamente lo que siempre se recibe. Correcto. A pesar que se mencionó mucho de que el fenómeno del Niño nos iba a afectar este año. Sí. No fue así. Gracias a Dios. Gracias. Veremos qué sucede en el 2024. Correcto, pero aquí, Moisés, también es importante porque tú tienes que apostarle a la infraestructura verde, a la reforestación. Ajá. Porque yo creo que es importante que el pueblo, es un concepto muy básico, cuando no se tienen árboles, lo que hace que llueve y todo eso se lava y tú tienes esas escorrentías. Cuando tú tienes árboles, lo que hace es que mejora tu capacidad de infiltración del agua hacia tu manto freático. Y eso hace que se regenere, esa es la palabra que estaba buscando, ese caudal o esa data de agua que tú tienes. Entonces, por eso es que cualquier evento que ANDA tiene y cualquier evento que asistimos, le apostamos a la infraestructura verde y de hecho llevamos un plan muy agresivo en el 2024 para la cuenca alta del río Lempa. Acordémonos que si tenemos una cuenca resiliente, saludable, vamos a tener ciudades resilientes y saludables, principalmente porque el cambio climático, esa variabilidad climática es real, no es inventada. Y esperemos en Dios que en el 2024, como región y como país, no nos veamos afectados por una amenaza como lo es el Niño, principalmente, y lo hemos hablado contigo, Moisés, en diferentes ocasiones, en el corredor seco, en esa área de Oriente, y vamos a hablar más adelante, qué es lo que ANDA va a hacer, donde familias de verdad se ven muy afectadas en un terreno árido, donde las condiciones climáticas y el estrés hídrico de verdad marca mucho la diferencia. Muy bien, tenemos que hablar también, bueno, en todo caso, en un fenómeno del Niño, para el próximo año las condiciones están preparadas. La planta, me olvidaba preguntarle, Sitio del Niño es la otra que se tiene, ¿verdad? La otra planta que abastece... Es zona norte. Zona norte. Zona norte. Zona norte. Zona norte, correcto, que es una batería de pozos. Y la otra que se tiene es Guluchapa, Joya Grande, y ahí entra también la planta de Ilopango. Son los tres sistemas de producción importantes para San Salvador. Torogoz, que abastece el 40% del Gran San Salvador, zona norte, que es una batería de pozos que abastece el otro 30, lleva 70, y el último 30 es el que abastece el sector sur, que estamos hablando del sistema Joya Grande, Guluchapa, donde tenemos la planta Ilopango, que vamos a hablar más adelante, y donde un banco multilateral muy importante como el Banco Centroamericano de Integración Económica nos va a ayudar a rehabilitar esa planta que también tiene décadas de estar en deterioro. Ok, no está operando muy bien. Está operando, pero no está operando al 100%. Yo me recuerdo las máquinas que habían antes en Torogoz, eran de las que botaban agua por todas partes. Correcto. Hoy todo está... Tratamos de guardar, de cuidar esa infraestructura porque sabemos que es muy importante para todos los salvadoreños y tenemos retos, zona norte, el cual vamos a hablar adelante y te doy un adelanto, presenta un 80% de deterioro. Gracias. La planta. Ese sistema en sí. Y aquí hay que hacer una diferencia muy puntual. Torogoz es una planta centralizada, es decir, que tenemos muy bien localizado estación de Bocatoma, estación de bombeo 1 y después se desplaza esos 45 kilómetros. Zona norte es diferente, es un sistema muy disperso porque es una batería de pozos en varios municipios. Tú tienes San Juan Opico, tienes Quesaltepeque, Estación Central, pero si tú pones en conjunto toda esa batería de pozos con Estación Central, de verdad el deterioro es un 80% y ese es el agua que llega a Santa Tecla, Ciudad Merliot, Mexicanos, San Benito,
es lo que estamos trabajando y si tú tomas, y ese también es otro dato muy importante y lo hemos dicho, si tú tomas todos esos sistemas, la cantidad de agua que ANDA produce versus la que distribuye, nosotros estamos perdiendo alrededor del 60%. No ha bajado ese número. ¿Sí? No ha bajado, pero la estrategia, ¿cuál es la estrategia para reducir? Y eso tiene que ver también con el fenómeno del Niño. ¿Cómo nosotros nos estamos preparando? Bueno, primero definamos por qué perdemos esa cantidad. Tuberías, lo vamos a hablar, lo hemos mostrado, el deterioro y el estado de las tuberías. Lo hemos visto también. 50, 60 años, conexiones ilegales y fraudulentas. Y aquí es donde la ciudadanía, el pueblo, nos tiene que ayudar a identificar quiénes están conectando de manera ilegal y fraudulenta. Porque no se vale, Moisés. Y hay mecanismos para hacer esos reportes, que la participación pública, ciudadana, yo creo que es muy importante. Y también acá tenemos el tema de micro y macromedición. En los sistemas de producción no se tenía al 100% la cantidad de agua que tú produces. Entonces nosotros tenemos que saber cuánta agua producimos, pero también la micromedición, que es todo el tema de medidores. Entonces creo que teniendo ese balance hídrico, vamos a poder reducir la brecha, bajar ese 60%, porque esa agua que se pierde, que ahora la tenemos contabilizada, se puede usar la puede usar otras personas y así ir abarcando, ir sumando para que más gente, no solo en el área urbana, sino que en el área rural, donde tenemos el mayor problema, podamos ir abarcando mucha más cobertura en agua potable. Bien. Tenemos ya poco tiempo, el 2023 también tiene poco tiempo. Las inversiones, ¿cómo están? ¿Cómo se cierra? Bueno, las buenas noticias continúan y de verdad el 2023 ha sido un buen año para ANDA. Históricamente estamos cerrando con una inversión arriba de los 300 millones de dólares. Dinero que se va a traducir en obras, dinero que es gracias, y ese financiamiento es gracias a esa transparencia y a esa confianza. El presidente Bukele nos dio una instrucción clara y fue dar ese salto de calidad, y lo estamos cumpliendo. Y rápidamente, Moisés, yo sé que el tiempo se hace corto, las principales inversiones que se vienen, ¿cuáles son? Banco Interamericano de Desarrollo, 100 millones de dólares, Banco Mundial, 100 millones de dólares, tenemos países socios estratégicos que de verdad sin ellos todo lo que estamos haciendo no fuese posible, Estados Unidos, China, España, clave en el sector rural, la comunidad autónoma del País Vasco, y también tenemos algunas acciones, esperamos en el 2024, con el Reino Unido y con Francia. ¿Qué es lo importante del BID? La joya de la corona de ese préstamo va a ser rehabilitar zona norte, ese sistema de pozos de batería que estábamos hablando, también tuberías. Es importante atacar la red de tuberías. Claro, ese cambio no se va a hacer de un solo, lo tenemos que hacer gradual. ¿Por qué? Y lo hablamos fuera de cámaras. Cuando tenemos un problema, tiene que tomar un tiempo en que la tubería se presurice otra vez, en que el agua llegue a sus hogares. No es en segundos. Un cambio drástico, el cual tengamos que salir fuera de operación y regresar a niveles normales puede tomar entre 24 y 36 horas. Y eso es bien importante. Cuando nosotros sabemos de algún paro técnico que se tiene que hacer, avisamos. Y le avisamos a la población a través de todas nuestras redes sociales. Pero Moisés, cuando hay una fuga de gran magnitud, como el que se dio hace varias semanas en una tubería de 42 pulgadas de acero, la cual era una tubería importante del sistema Zona Norte, teníamos que actuar. Y claro, lamentablemente dejamos sin agua por varias horas a un sector importante como Santa Tecla, pero yo creo que es importante que la población tome nota que se va la energía, todo nuestro sistema, la mayoría, opera por energía. Estamos también trabajando en ese tema, eficiencia energética, entonces yo creo que eso es importante. Eso es BID. Con Banco Mundial le vamos a apostar a la infraestructura, también tuberías, pero básicamente a esa red de distribución que tiene que ver con Torogós. Y aquí ya tenemos identificada cuáles son esas principales tuberías que hay que colar en buen salvadoreño que padecen coladeras, que por años no se han cambiado, que tú tienes aquí material como asbesto, cemento, los cuales cuando llueve y cuando tú tienes presión, o sea,
es toda una mezcla de condiciones que te pueden hasta originar cárcaras, lo que hemos visto en algunas veces. Y el otro tema también para ambos préstamos que es importante es la gobernanza, fortalecimiento institucional. No podemos parar esa modernización dentro de la institución. Entonces, creo que estamos trabajando en esas aristas y se viene rápidamente China. Quiero anunciar, Moisés, que en los primeros días de diciembre vamos a colocar la primera piedra en la planta potabilizadora de China. Y aquí creo que es muy importante mencionar lo siguiente. No vamos a tomar el agua del lago per se, porque aquí se ha especulado mucho, hay mucha tergiversación de información. Que va a secar el agua. Y que el agua lleva metales pesados. Y una vez más, quiero ser muy técnico al respecto. Es un proyecto que va a costar, esto es gracias a la gestión del presidente Bukele, en esa gira que hizo, son 40 millones de dólares, hemos perforado 8 pozos alrededor, que su mismo manto freático permite que el agua baje esas concentraciones de esos metales que pudiesen existir. Va a haber una planta, un filtro y una planta potabilizadora. Además, toda esa línea eléctrica, hidráulica, entronques, ¿a quién va a mejorar? Y aquí para que tengas una idea, estamos hablando de 7 municipios, 250,000 personas. Vamos a cambiar ese antes y ese después porque vamos a estar inyectando aproximadamente 300 litros por segundo más a esas áreas que tengo realmente en estrés hídrico. Municipios que durante décadas se han visto a palitos, en buen salvadoreño. ¿Cuáles son? Ejemplo, Santiago Texacuangos, Okay. Ilopango, parte de San Marcos, Olocuilta, San Francisco Chinameca. Entonces, Moisés, creo que, estamos hablando de 3 años, esperamos concluir este proyecto en menos, pero de verdad es un proyecto que va a marcar un antes y después. Vamos a presentar ese render y de verdad este es otro ejemplo concreto cómo anda y el gobierno del presidente Bukele está pasando del papel a la acción. Próximos días del mes de diciembre, espero nos puedan acompañar en la primera piedra de este nuevo proyecto gracias a la cooperación del gobierno chino. ¿Cuántos pozos son? Son 8. 8. Son 8 pozos. En todo el... alrededor ya está la empresa no solo que diseñó, sino que la empresa supervisora, la que diseñó. Hemos hecho un buen equipo, un equipo salvadoreño junto con el equipo chino. Hemos supervisado varias veces, personalmente he ido a la planta y el aseguramiento y control de calidad acá también toma parte. Vamos a tener un laboratorio dentro de la planta, pero yo creo que ya más detalles no te cuento porque si no, no me vas a invitar. Así que espero que nos acompañen primeros días de diciembre para la primera piedra. Y el otro tema, como vamos a cerrar este 2023, Moisés, no tenemos que descuidar el área rural. Creo que en términos de abastecimiento, el área rural es donde más trabajo hay que hacer y tiene que ser priorizado como el área urbana. Y en el área rural, a mediados de diciembre, que te estoy dando también otra fecha clave, vamos a inaugurar un proyecto gracias a la Comunidad Autónoma del País Vasco en Jocoro. Jocoro. Sí, en Oriente. Marcado por el corredor seco, acá estamos hablando de una inversión alrededor de casi los 2 millones de dólares, donde los beneficiados, el 55% de personas que le vamos a llevar el agua son mujeres. Estamos hablando también incluye este proyecto no solo la rehabilitación de un pozo, sino que la perforación de un tanque, toda esa línea de conducción, eficiencia energética, infraestructura verde. Muy contento, Moisés, porque de verdad que estamos marcando un antes y después en una zona donde por décadas todas esas familias estaban abandonadas. Y esto nos va a abrir las puertas para que en el 2024 sigamos trabajando en el área rural, no solo con la Comunidad Autónoma del País Vasco, sino que con España, que ha sido un socio clave para ANDA en este sector. Para puntos específicos. Correcto. Un par de preguntas de los amigos televidentes antes de terminar nuestra plática. Nos dice, no puedo leer el nombre que ha puesto, pero J. Herrera. Buenos días, señores. ¿Quién regula la proliferación de car wash y el mal uso del agua? Bueno, buena pregunta. Creo que si están conectados a la red de ANDA, nosotros tenemos un
de un banco de datos que antes era la unidad especializada del agua, donde tenemos registrado todas esas personas que descargan al alcantarillado sanitario, pero también la cantidad de agua a partir de la micromedición, que ese tema es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que no solo identificar, y aquí de verdad que los salvadoreños, de verdad yo me llevo sorpresas, porque en términos de micromedición, los contadores o los medidores algunas veces los han cambiado, los ponen al revés para que no marquen la cantidad de agua que tú estás consumiendo, los quitan, los conectan directamente. Hacen bypass. Exacto, entonces tenemos que entrarle agresivamente a este tema y ANDA está trabajando en este tema, viendo, monitoreando, vigilando, y aquí es donde parte del préstamo del BID nos va a ayudar a atacar el tema de agua no contabilizada. Entonces, creo que tenemos un reto por delante, porque de verdad no se vale que estemos usando no solo car wash, sino que nosotros como salvadoreños sigamos regando a las 12 del día aceras y partes que no son verdes. Y nos dice Marcelo Gasca, según las proyecciones de la institución, ¿es posible superar una sequía en el 2024? Bueno, no estamos... Depende. Sí, correcto, pero aquí estamos trabajando para contar desde ya con medidas de contingencia y con protocolos. Por supuesto, esa articulación con la data científica, vuelvo y repito, va a ser elemental y base. Y lo que hemos hecho ahora con las boyas, lo que estamos haciendo en materia de protocolos con nuestro laboratorio de alerta temprana, con nuestro laboratorio en Torogoz, nos va a permitir poder estar preparados, pero no solo estar preparados, reaccionar. Y eso es muy importante ante cualquier eventualidad. Y de eso se trata. Creo que eso es el trabajo, el quehacer que el presidente Bukele nos ha mandatado, y la ANDA hoy ya no es la misma de hace 3 o 2 décadas, Moisés. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.